Estudiantes de grado 11, tengan ustedes muy buen día. Nos encontramos en este nuevo video para llevar a cabo una explicación o socialización de la guía de trabajo número 3 de este primer periodo, en el cual trabajaremos los intervalos en el conjunto de los números reales. Esta guía pues está relacionada con la competencia comunicación y representación con el componente numérico variacional. Entonces, lo importante de esta guía es entender que hay ciertos subconjuntos de números reales que tienen ciertas propiedades y que cumplen algunas condiciones para poderse operar entre ellos, que se llaman, y esos subconjuntos se llaman los intervalos reales. Entonces, veamos en qué consiste esto. La parte de motivación, en donde exploramos los presaberes o saberes previos que deben ustedes tener en cuenta para resolver esta guía, es una especie de juego en el que me dicen que es un cuadrado mágico. Dice, es un cuadrado mágico de 4 por 4, significa que hay 4 filas y 4 columnas. Debo colocar los números del 1 al 16 sin repetir ninguno, de tal forma que la suma mágica de 34, es decir, la suma de todas sus filas, columnas y diagonales de 34. Los 4 números que coloque en sentido horizontal, los 4 números que coloque en sentido vertical en cada una de las posiciones, y las 2 diagonales, esta que estoy señalando en este momento, y esta otra, deben dar 34 la suma de los 4 números que aparezcan ahí. Hay números que ya se encuentran fijos, por ejemplo el 12, ya no lo puedo escribir en ninguna de las posiciones, porque ya se encuentra en la primera casilla de la segunda fila. El 14, el 15, los que ya están fijos son números que ya no puedo volver a repetir y que no pueden aparecer en ninguna otra posición. Entonces espero que podamos afianzar nuestro pensamiento lógico con este juego llamado cuadrado mágico. Pasamos a la parte de conceptualización o la parte de calentamiento, que como les he dicho en videos anteriores y en nuestras sesiones virtuales de clase, es la parte más importante de la guía porque es la parte que me conceptualiza el tema como tal. Me da el concepto del tema y me explica de cierta manera los procedimientos que debo desarrollar. ¿Qué es un intervalo real? Entonces, un intervalo es un subconjunto no vacío de números reales que geométricamente corresponden a un segmento de recto. O sea, si los queremos representar gráficamente, es un pedacito de recto. Las clases de intervalos se muestran a continuación. Entonces, tenemos un intervalo abierto. Se simboliza con paréntesis entre A y B. ¿Qué significa? Son los X que están entre A y B. Son los números comprendidos entre A y B sin incluir a los extremos. Entonces fíjense que se representa con un puntico abierto en la recta numérica tanto en A como en B. Significa que no vamos a incluir ni a la A ni a la B. Por ejemplo, si me dijeran el intervalo abierto entre el 2 y el 7, entonces son los números que están comprendidos entre el 2 y el 7, pero sin incluir al 2 y al 7 exclusivamente. O sea que empezaría a partir de hasta 6.99 periódico, pero no llegaría a valer nunca 7, y lo mismo, aquí a partir de 2,000001, por decirlo así, esto periódico también, pero nunca llegaría a ser 2 exactamente, sino hasta un poquitico después del 2. ¿Por qué se coloca el punto abierto o el paréntesis? Porque acuérdense que estamos hablando de números reales, entonces entre un número y otro siempre van a haber infinitos números. Entonces, ese es el motivo por el cual colocamos el puntico abierto sobre el número. Hay otro tipo de intervalo que se llama el intervalo cerrado. Se representa con corchetes y son los números que están entre A y B con corchete. Fíjense que no es lo mismo tenerlo con corchetes que con paréntesis. Cuando tenemos el intervalo con corchetes significa que son los números comprendidos entre A y B, incluyendo a la A y a la B. Fíjense que dice menor o igual y menor o igual, los números entre A y B, incluyendo a la A y a la B. Significa que aquí sí entran los extremos. A y B sí pertenecen al intervalo o hacen parte del intervalo. Bueno, continuamos. Hay un intervalo que se llama semiabierto. Como su nombre lo dice, semiabierto.
una parte abierta, una parte cerrada. También lo pueden encontrar de pronto como semicerrado, es exactamente lo mismo. Entonces, es que tiene un extremo abierto y un extremo cerrado. Bien puede ser el izquierdo o bien puede ser el derecho. En este caso, tiene abierto el extremo izquierdo y cerrado el extremo derecho. Y en este caso, tiene cerrado el extremo izquierdo y abierto el extremo derecho. Entonces, son los números que están entre A y B, en donde solamente incluye a uno de sus extremos. Aquí está incluida la B. Entonces, vemos puntico abierto en la A, puntico cerrado en la B. En el otro, los números comprendidos entre A y B, incluyendo la A. Entonces, puntico cerrado en la A, puntico abierto en la B. Hay otro tipo de intervalo que son los semirrectas o intervalos semi-infinitos. También reciben ese nombre. Entonces, por ejemplo, el intervalo que está entre menos infinito y A. Entonces, ¿qué significa eso? Son todos los números que son menores que ese número A. Se representa de esta forma. X tales que X es menor que A. Entonces, fijémonos que se representa como un puntico abierto y todos los números que están a la izquierda de esa A son menores que la A. Entonces, son todos los números que vienen desde menos infinito hasta ese número A. Fijemos este otro. Desde menos infinito hasta A cerrado o con corchete, significa que estamos incluyendo a la A. Son los números menores o iguales que A. Entonces la diferencia es que aquí sí incluimos a la A. Entonces viene desde menos infinito hasta el número A, incluyendo a esa A. También lo podemos tener en cuenta en sentido contrario, los números mayores que cierto número. Entonces los números que están entre A e infinito, entonces son los números mayores que A. X tales que X es mayor que A. O que A es menor que X, es lo mismo. Y tenemos puntico abierto porque no estamos incluyendo a la A. Digamos, son los números entre 2 e infinito, por ejemplo. Entonces, a partir del 2 hasta infinito. Y los números, el intervalo semicerrado, semi-infinito cerrado, que serían los números entre A e infinito, incluyendo a la A, entonces son los números X mayores o iguales que A. Entonces vemos que el puntico es cerrado, también se puede representar como un corchete, significa que estamos incluyendo a ese número. Bueno, vamos a pasar ahora a un ejemplo. Me dice, escribe el intervalo correspondiente a los siguientes conjuntos. Me dice, A es igual a los X que pertenecen a los reales, tales que X es mayor o igual que menos 2. Entonces me dice que escriba el intervalo correspondiente, o sea que lo escriba de esta forma, como tenemos aquí en la tabla. Esta es en la forma de intervalo. Entonces, X mayores o iguales que menos 2. Veamos la solución. Entonces, menos 2, mayores o iguales que menos 2 son los que están a la derecha de menos 2. Ubicamos aquí al menos 2, fíjense que aquí colocamos un corchete. Es lo mismo que colocar un puntico cerrado. Entonces, son todos, gráficamente significaría esto, los números que están a la derecha de menos 2. Son los X mayores iguales a menos 2. ¿Y cómo se representa en forma de intervalo? Los números que están entre menos 2 e infinito, con corchete en el menos 2, porque significa que incluimos al menos 2, porque dice mayor o igual. En donde está el infinito nunca vamos a colocar corchete, porque no sabemos en dónde está el infinito. O sea, el infinito nunca lo incluimos porque no sabemos qué número representa. Recuerden que el conjunto de los números reales es un conjunto infinito. El otro conjunto. El otro ejemplo dice B es igual a los X que pertenecen a los reales tales que X es menor que 3. Entonces son los números que están a la izquierda del 3 sin incluir al 3. Entonces los números que están a la izquierda son los que son menores que un número. Entonces vendría el intervalo desde menos infinito hasta 3 sin incluir al 3. Por eso colocamos acá paréntesis. También se puede colocar un puntico abierto. Los X menores que 3, que serían los números entre menos infinito y 3. Bien, el tercer ejemplo. C, X que pertenece a los reales tales que X está entre menos 2 y 3. Fíjense que incluye a los dos extremos, menor o igual y menor o igual. Sería puntico cerrado en ambos extremos de la gráfica o corchete en ambos extremos de la gráfica. Efectivamente lo tenemos acá, entre menos 2 y 3. Son todos los números, es un intervalo cerrado. Es un intervalo que está entre menos 2 y 3. Tanto el menos 2 como el 3 hacen parte del intervalo. Entonces son todos los números que están entre menos 2 y 3, quedaría con corchete en el menos 2 y con corchete en el 3. Veamos este otro. Los números que están entre menos 2 y 3, fíjense la diferencia con el anterior. Aquí
En el C está incluyendo a los dos extremos. Aquí está incluyendo únicamente al menos 2, no está incluyendo al 3, porque dice x menores que 3. ¿Cómo se representa? Entonces se representa como corchete en el menos 2 y paréntesis en el 3. O puntico cerrado en el menos 2 y puntico abierto en el 3. Entonces son todos los números que están entre menos 2 y 3. En forma de intervalo quedaría corchete en el menos 2 y paréntesis en el 3. Bueno, el otro ejemplo tenemos los x que están entre menos 2 y 3 sin incluir ninguno de los dos extremos, sería un intervalo abierto, entonces sería paréntesis en ambos lados, significa que no incluiría el menos 2, no incluiría el 3, serían todos los números que están entre menos 2 y 3 y sin incluir a sus dos extremos. Bueno, ahí podemos acabar de revisar los ejemplos que tenemos en esta parte de la guía. Aquí me dan la explicación, qué significa cada uno de esos ejemplos, que es lo que acabé de decirles. Vamos a revisar qué nos toca hacer en cada inciso, en cada parte de la guía. Entonces la parte de ejercitación me dice, escribe los siguientes intervalos en notación de conjunto o desigualdad e indica si es un intervalo abierto, cerrado, semi-infinito, represéntalos en la recta numérica. Me dan el intervalo, varios intervalos, vamos a mirar uno. Dice f es igual al intervalo que está entre menos infinito y 3. Entonces vamos a revisar acá qué sucede. Entonces, tenemos el intervalo que está entre menos infinito y 3. ¿Cómo se representaría? Esto es lo que me dieron en la guía. Entonces, son los números que pertenecen a los reales tales que x es menor que 3. ¿Por qué menor y no menor igual? Porque vemos que hay paréntesis en el 3, o sea, no está incluyendo al 3. ¿Cómo se representa gráficamente? Entonces colocamos la recta numérica, ubicamos al 3, son todos los números que están a la izquierda del 3. Podemos colocar aquí puntico abierto o podemos colocar paréntesis como lo hice aquí en este caso, y es un intervalo semi-infinito o es una semi-recta. Entonces son todos los números que son menores que 3. Eso es lo que tengo que hacer en cada uno de esos puntos que me dan en la guía. Veamos la segunda parte. Ahí tengo que hacer eso con estos 5 intervalos. El segundo punto dice, escribe los siguientes conjuntos o desigualdades como intervalos y represéntalos en la recta numérica. Me dan un ejemplo, x pertenece a los reales tales que x es mayor o igual que menos 2. Entonces veamos. Dice, x pertenece a los reales tales que x es mayor o igual que menos 2. Fíjense que aquí ya tengo mayor o igual, o sea, estamos incluyendo al menos 2. Entonces, es un intervalo semi-infinito que sería entre menos 2 e infinito. Incluyendo al menos 2 colocamos corchete en el menos 2. Gráficamente son los números que están a la derecha de menos 2 o podemos colocar puntico cerrado en el menos 2 para indicar que estamos incluyendo el menos 2 o corchete como lo hicimos acá, sería un intervalo semi-infinito. Listo. Eso lo tendríamos que hacer con esta parte de ejercitación. Pasamos a la parte de competencia. Dice, escribe cada intervalo, represéntalo gráficamente en la recta numérica en forma de desigualdad y en notación de intervalo. Aquí fijémonos que me dan en la gráfica como tal. Entonces me dan la primera gráfica en donde vemos que están los números entre 3, está coloreado, está con color más oscuro, desde 3 en adelante. Y hay un puntico abierto en el 3. Entonces, ¿cómo se representaría eso? Entonces, fijémonos que son los x que pertenecen a los reales tales que x es mayor que 3. Mayor porque aparece puntico abierto, no aparece el puntico cerrado. Es decir, no tenemos paréntesis. No estamos incluyendo al 3. Serían los números que están entre 3 e infinito. Y sería un intervalo semi-infinito. Y la última parte de la guía, los resultados o evidencia, dice, inventa dos intervalos abiertos, escríbelos en forma de desigualdad y representa cada uno en la recta numérica. Entonces, tenemos que hacer, aquí les di un ejemplo, por ejemplo, el intervalo que está entre menos 2 y 3, esto es un intervalo abierto. ¿Cómo se representa? Los x que están entre menos 2 y 3, ahí lo estamos escribiendo en forma de desigualdad. Y en la recta numérica sería paréntesis en el menos 2, paréntesis en el 3 y coloreamos o reteñimos los números que están comprendidos en esos dos extremos del intervalo. Bueno chicos, esto ha sido todo por el momento. Si se dan cuenta, pues es una guía bastante sencilla en donde estamos clasificando a los intervalos de números reales. Espero que pues hayan entendido cualquier situación que tengan
pueden comentármela, ya saben los medios por los cuales me pueden contactar. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan ustedes muy buen día. Chao.